Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, el día viernes cuando nos encontremos. Qué alegría volver a compartir este espacio en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando el capítulo 3 y en esta oportunidad vamos a dar inicio al versículo 23 hasta el versículo 38, si nuestro Señor lo permite. Antes de iniciar, mis hermanos, acompáñenme a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, porque la permites que tengamos a nuestra mano, porque podemos estudiarla, porque podemos, mi Señor, escudriñarla y sacar provecho para nuestra vida. Mi Señor, sella esta verdad en cada uno de nuestros corazones y enséñanos, Padre, también a aplicarla a cada una de nuestras vidas, a compartirla. Gracias, Padre, porque nos regalas este buen tiempo para deleitarnos en el estudio de tu santa palabra, mi Señor. Coloca, mi Señor, en cada uno de nosotros, Padre, el querer buscarte, el querer conocerte, mi Señor, todos los días a través de tu santa palabra, mi Señor. En tu santo nombre, mi Señor, oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces en esta oportunidad vamos a dar inicio a un tema que no es muy fácil explicar, que en algunas ocasiones quisiera uno como saltarlo, como brincarlo, porque con tanto nombre, con tanto detalle en cuanto a estas genealogías, digamos que uno no quisiera como, o uno no lo entiende, sino que toca escudriñar un poco más para poder encontrar lo que el Señor quiere regalarnos. No es lo mismo comparar, estudiar una genealogía, esta porción de la palabra que vamos a estudiar a continuación, como si lo estuviéramos haciendo con algún otro capítulo de la palabra del Señor. Pero bueno, acá vamos a encontrar una de las dos genealogías que el Señor nos regala. Recordemos que la primera está en Mateo capítulo 1 y esta que encontramos acá en el capítulo 23, en el capítulo 3, versículo 23 hasta el 38. Como les decía, pues muchos no les prestan muchísima atención, sino que prefieren como saltarlo, porque no son fáciles de comprender, no son fáciles pues de entender. Pero bueno, mis hermanos, la pregunta es, o la reflexión que nos debe llevar a nosotros como creyentes es que si está en la palabra del Señor es porque el Señor así lo quiso. Y si lo quiso el Señor es porque es para nuestro provecho, para que nosotros crezcamos y le podamos conocer al Señor en esos temas que Él nos está regalando en este momento. Por lo tanto, para nosotros como sus hijos es una obligación estudiarla, es algo imperativo en cuanto a reflexionar y no pasarla por alto. Entonces, mis hermanos, podemos preguntarnos, bueno, si es así, pues, ¿cuál es el propósito pues, de esta genealogía que vamos a encontrar? Y al igual que la genealogía del libro de Mateo. Bueno, mis hermanos, pues, probablemente es para que podamos entender que el Señor quiere asegurarnos la legitimidad del Señor Jesucristo como heredero al trono como rey. Aunque vamos a encontrar algunas controversias, aunque hay algunas controversias, aparentemente controversias, o aparentemente algunos errores con referencia a la genealogía entre Mateo capítulo 1 y la genealogía de Lucas capítulo 3, versículo 23 hasta el 38. A pesar pues, de que sí, efectivamente son unas genealogías pues, que tienen algunas diferencias, ya las vamos a ver, podamos entender que la palabra del Señor es inerrante, es inequívoca, es infalible y por lo tanto no hay errores. Lo que sí nos obliga es a entrar un poco más en detalle y poder comprender por qué están esos errores, aparentemente errores ahí. Pero tengamos la seguridad de que no son errores. Bien, mis hermanos, acá también vamos a encontrar que esta genealogía en la primera etapa, es decir, desde David hasta Abraham y hasta Adán, digamos pues que son muy similares, por no decir iguales. La diferencia empieza desde David hasta José o de David hasta el Señor Jesucristo. Y es lo que vamos, digamos que este estudio se va a enfocar básicamente es a eso, a encontrar por qué esas diferencias
en la genealogía. Entonces podemos ver que Lucas nos muestra la genealogía partiendo desde José hacia atrás, pero Mateo la presenta de una manera diferente, la presenta desde Abraham hacia adelante, mis hermanos. Mateo, mis hermanos, presenta al Señor como el rey y el heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham y le hizo a David. Por esta razón, creemos que parte desde Abraham. Lucas, por otro lado, mis hermanos, presenta al Señor como el Salvador del mundo. Por esta razón, no basta Abraham, sino que va mucho más allá. Va hasta Adán. Y es lo que vamos a ver, la razón de las diferencias en estas dos genealogías que para algunos puede ser errores, pero ya lo vamos a ver. Bien, mis hermanos, vamos a empezar a leer el versículo 23 hasta el versículo 38. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Gracias al Señor pudimos terminar de leer esta genealogía que exige bastante pulmón. Bien, mis hermanos. En este versículo, mis hermanos, iniciando el versículo 23, encontramos algo que nos lleva a reflexionar. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Mis hermanos, ¿por qué 30 años? ¿Qué nos regala la palabra del Señor que nos indique? ¿Por qué a los 30 años? ¿Por qué no antes? Bueno, mis hermanos, acá es necesario entender que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Es nuestro sumo sacerdote. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, permítame leerlo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, acá Hebreos nos está diciendo que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Eso ya nos llevaría a ir un poco más atrás, ya que el ministerio de los sacerdotes, según el libro de Números, uno de los libros del Pentateuco, nos indica que ese servicio nos iniciaba a los 30 años. Entonces, eso lo encontramos acá en Números capítulo 4, versículo 3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, digamos que hay como un enlace entre el inicio del ministerio de nuestro Señor con el inicio del ministerio sacerdotal impuesto por el Señor
allá en el libro de los pues, de Números. Entonces, mis hermanos, creo que es como por esta parte, porque el Señor quiso dar ejemplo. Recordemos que el Señor fue obediente en todo y que Él también estaba sometiéndose a la ley. Él se sometió a la ley y la cumplió, inclusive en el inicio de su ministerio. Bien, mis hermanos, más adelante ese versículo 23 dice que según se creía, o dice que de 30 años, hijo según se creía de José. Entonces, hijo de Elí. Entonces acá ya entramos a encontrar las primeras diferencias. ¿Por qué? Porque es que dice que el papá de José en este caso, en esta genealogía que nos regala Lucas, el papá de José es Elí. Pero si vamos un momentico a Mateo capítulo 1, versículo 16, vamos a encontrar que no es el papá de José, sino que es Jacob. Dice, versículo 16, Mateo capítulo 1, y Jacob engendró a José, marido de María. Si se dan cuenta, mis hermanos, que acá empezamos a encontrar esos detallitos, entonces es necesario profundizar un poco más. Y marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Para Mateo, el papá de José es Jacob. Y para Lucas, el papá de José es Elí, como lo acabamos de leer en este versículo 23 de Lucas capítulo 3. Bien, ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Todos sabemos que una persona no puede tener dos papás, biológicamente hablando. Entonces, los grandes estudiosos de la Biblia han llegado en muchas de pronto conclusiones que se pueda llegar. Digamos que hay dos que toman muchísima fuerza y se las voy a explicar a continuación. La primera es que Mateo presenta la genealogía de José y Lucas presenta la genealogía por parte de su mamá, por parte de María. Pero, ¿cómo puede ser posible esto si es que María no es nombrada en el libro de Lucas? Bueno, continuando con una de las hipótesis, es que culturalmente sería algo raro que una mujer encabezara una genealogía. No sería culturalmente que la hayan excluido porque encabezaba la genealogía, en este caso, pues del Señor. Las genealogías indudablemente pueden incluir mujeres, pero sería muy raro que una mujer en este caso encabezara una genealogía. Por eso parte de José, el esposo de María. Y dice que José, hijo de Elí. Mis hermanos, en el hebreo no encontramos la palabra yerno. O no existe, pues yo no sé hebreo, pero estudiando un poco, encontramos que la palabra yerno no está dentro del vocabulario hebreo. Entonces, en algunas familias, el padre de la esposa, digamos que adoptaba o como su hijo al yerno. Entonces, esa familiaridad, esa cercanía entre el yerno y el padre, hacía que el padre, el padre de la esposa, en este caso, le llamara hijo a su propio yerno. Y en algunas culturas, el yerno, pues le dice papá al suegro. Ahora, ese podría ser el caso, que Elí no fuera el padre biológico de José, sino que era el suegro, y la palabra hijo reemplazaría la palabra yerno. En Mateo capítulo 1, versículo 16, sí hay una diferencia. Dice que Jacob fue quien engendró a José. Este ya es algo como más relacionado con la descendencia biológica. Es decir, no hay duda de que Jacob sí era el padre de José. Pero ahora, probablemente José está siendo puesto como hijo de Elí, pero en realidad Elí es el padre de María, la madre de nuestro Señor. Ahora, otra hipótesis, pues ya hablamos pues, de la primera, ya la segunda hipótesis, está relacionada con un matrimonio por levirato. Consistía en que si el marido pues de su esposa llegara a fallecer y no hayan quedado hijos, entonces el hermano podría casarse con la esposa
para que tuviera hijos. Pero entonces el primogénito tomaría el nombre del padre, pues que, digamos, pues de que no era el padre, sino que ya había fallecido, tomaba su nombre para que la descendencia pudiera continuar, ¿no? Pues, yo entiendo que es un poco enredado, pero es más o menos las explicaciones que pude encontrar. Y eso con el fin, o sea, ese matrimonio por liberato era para no perder el linaje del, pues del, del marido fallecido, por decirlo de alguna manera. Perdónenme mis hermanos si de pronto me pueden enredar un poquito. Algunos piensan que es así, que su padre, el que lo engendró, sí sería Jacob, hablando pues de José, como dice Mateo, pero que podía haber sido su padre, que era Elí, ¿sí? Pero realmente lo que nosotros encontramos acá, o sea, o la hipótesis que más cobra fuerza, es que Lucas está presentando la genealogía por parte de María y Mateo la presenta por parte de José. Encontramos acá, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 11, que quisiera que me acompañaran allí, vamos a encontrar algo que también nos puede enredar un poco. Dice que Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia. Recordemos pues de que en esos años el pueblo de Israel fue esclavizado por los babilónicos. Ya recordamos un poco más atrás, cuando Daniel pues, nos explica, ya surge el rey Nabucodonosor, bueno, y en fin, eso ya podemos verlo con más detalle en otra oportunidad. Pero entonces aquí Mateo está colocando a Jeconías, y vamos a grabarnos este nombre porque es muy importante, mis hermanos, como parte del linaje del Señor en la genealogía de José. Pero Jeconías, mis hermanos, era un rey malvado. Era un rey malvado. O sea, él era descendiente directo del rey David. Y de ahí hacia abajo llega hasta José. Hasta José. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este nombre es tan importante? Porque resulta, mis hermanos, que este rey, Dios establece una especie como de maldición y ya lo vamos a ver. Dios permite que esté en este linaje, pero Jeremías dice algo que nos va a sorprender. Quisiera que me acompañaran por un momento a Jeremías, mis hermanos. Dice Jeremías capítulo 22, versículo 28. Es este hombre, Conías, es el mismo Jeconías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, si estamos hablando de Jeconías, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, acá ya nos pone a pensar en algo, pero ¿cómo así? Está Jeconías dentro de la descendencia, dentro del linaje, dentro de la genealogía, que viene desde David hasta José, pero por otro lado dice pues de que ninguno pues, de sus descendientes podrá ser rey. Y recordemos, mis hermanos, que el Señor había prometido que de la descendencia de David saldría un rey para siempre, haciendo referencia al Señor Jesús. Pero entonces pareciera como si hubiera como una contradicción. Mis hermanos, Jeconías está viviendo de tal manera, que Dios establece que ninguno de sus descendientes iba a heredar el trono de David. Entonces, eso es algo que nos pone a pensar. Pero al mismo tiempo, miremos que Mateo, este personaje de Jeconías hace parte de la genealogía. Entonces, digamos que, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Si fuera así, entonces el Señor Jesús no tendría derecho y no podría ser el rey de Israel, porque llevaría esa maldición, esa especie de maldición que el Señor había colocado sobre Jeconías. Pareciera como si a Dios se le hubiera pasado por alto ese pequeño detalle, porque, como ya lo dije anteriormente, la promesa era que uno de los descendientes de David se sentaría en el trono para siempre, haciendo referencia al Mesías. Entonces, preguntémonos nuevamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Los grandes eruditos
de la palabra del Señor concluyen es que Mateo está proveyendo el derecho legal a heredar el trono. ¿Pero cómo? Como José, entonces aquí ya entra José a participar de la siguiente manera, como José no era el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo, pero era el padre adoptivo, podría pasarle todo toda su descendencia o toda la parte en cuanto a la herencia del trono, porque lo había adoptado como su hijo, pero no le pasaba esa maldición porque no era linaje por sangre. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces aquí podemos llegar a la conclusión, mis hermanos, de que el Señor Jesucristo sí tiene derecho al trono sin tener la sangre por parte de su padre José, ya que la maldición venía por ese lado. Mientras que Lucas, en este caso, mis hermanos, nos está mostrando es la genealogía por parte de María. Por parte de María, mis hermanos, esa genealogía viene desde Salomón. Por parte de José viene desde, por parte de José viene desde Salomón y por parte de María viene desde Natán. Natán no fue rey. Entonces, por parte de María, Jesús no podría ser rey. Realmente, el linaje real, por llamarlo de alguna manera, mis hermanos, viene por parte de José, pero José no le pasa esa maldición que ya vimos en Jeremías, porque no era el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. El derecho al trono viene de Salomón, que fue rey. Eso sí lo sabemos. Y no de Natán, porque Natán pues no fue rey. Entonces, podríamos concluir, mis hermanos, que el linaje de María nos enseña el camino de sangre hasta David y la genealogía de José nos enseña el camino real de Jesús hasta David. Eso es una perfección, mis hermanos. Esto es algo pues de que si lo hubiera escrito, pues no sé, cualquier persona, no sé, pero bueno, realmente viene escrito es por el Señor. Al Señor nada se le pasa. Al Señor nada se le pasa. Y son detalles que les confieso. Si no es porque le estamos estudiando este libro, muy seguramente yo lo hubiera pasado por alto. Y a veces uno en estos temas que no son como tan fáciles, pues los coge como de manera como de información, pero gracias al Señor que nos regala la oportunidad de escudriñar un poco más su palabra en esos estudios, en este discipulado, y podemos descubrir esa gran verdad que el Señor nos está regalando. Lucas nos enseña que el Señor tiene el derecho legal a través de Mateo y a través de María cumple la descendencia de sangre de David sin tener la maldición que el Señor había establecido para Jeconías, que lo encontramos en Jeremías. Bien, mis hermanos. Esto también nos indica, mis hermanos, por otro lado, mirando pues la descendencia por el Señor, tanto por José como por María, que el Señor era 100% hombre. Era 100% hombre y vivió como hombre, pero dice la palabra sin pecado, como lo acabamos de leer en Hebreos. Él conoce nuestras debilidades, mis hermanos. El Señor conoce nuestras debilidades porque Él vivió como hombre. Él sabe que es tener hambre, Él sabe que es ser traicionado, Él sabe que es ser azotado, Él sabe que es no tener dónde reposar su cabeza, como lo enseña su santa palabra. Entonces, mis hermanos, podemos llegar confiadamente ante Él, porque Él conoce tu debilidad y conoce mi debilidad. Y eso es lo que nos enseña también esta genealogía que estamos estudiando. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús vivió como, estuvo aquí en esta tierra, en carne y hueso, Él vivió como hombre, y como hombre Él dependía del Señor, Él dependía de la guía y de la fortaleza del Espíritu Santo. Y es algo que debemos entenderlo porque si el Señor hubiera vivido como Dios, pues no hubiera tenido necesidad de comer, necesidad de ser fortalecido, no hubiera tenido sueño, no hubiera tenido ninguna necesidad que encontramos en la palabra del Señor. Pero Él quería mostrarnos el camino. Él quería mostrarnos, mis hermanos, el camino porque Él ya lo había pasado. Y Él siempre iba al Señor para depender, para tener su fortaleza en el Señor. En su persecución, cuando fue arrestado, cuando fue azotado, cuando fue a la cruz. En la carne,
un hombre en sus propias fuerzas jamás puede cumplir la voluntad del Señor. El Señor nos da las herramientas para que cumplamos la voluntad cuando dependemos de Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Y eso está indicando que cuando buscamos al Señor, cuando buscamos a su reino, Él nos provee de las herramientas para cumplir su santa voluntad. Bien, mis hermanos, es lo que debemos hacer nosotros, seguir los pasos del Señor. Mis hermanos, la mejor manera de agradar al Señor es estando en Cristo. Es estando en Cristo. Estando en Cristo todo fluye, mis hermanos. Vamos a agradar al Señor como padres, como esposos, como hermanos, como trabajadores, como vecinos. Bueno, cualquier otro papel que podamos desempeñar, si estamos en Cristo, todo fluye. Porque todo lo estamos haciendo para la gloria y para la honra. Y Él nos va a capacitar, Él nos va a equipar para que demos fruto, como lo dice su santa palabra. Mis hermanos, también podemos concluir. En este versículo 38, quisiera que lo leyéramos por un momento. Dice en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Mis hermanos, este versículo 38 también nos está indicando algo. Y es que el Señor Jesucristo también era hijo de Adán en la carne, pero también era hijo de Dios. Mis hermanos, esto nos lleva a la conclusión, a la grandiosa conclusión, que por ser del linaje de Adán y ser hijo de Dios, es el mediador adecuado entre Dios y los hijos de Adán. Es capaz de hacer que los hijos de Adán puedan llegar a ser hijos de Dios, como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis hermanos, es algo maravilloso encontrar esas verdades en esta porción de la palabra del Señor. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mis hermanos, eso lo hizo el Señor y nos enseña a nosotros a que hagamos lo mismo, a que confiemos, así como Él lo hizo, confió su camino, confió su misión en el Señor, hagámoslo nosotros también. Confiemos nosotros nuestro camino a Jehová y confiemos en Él y Él hará. Encomendemos nuestro camino al Señor y nos daremos cuenta que el fruto viene porque viene. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos en un callejón sin salida, regularmente tenemos el plan A y el plan B. Pero cuando falla el plan A y cuando falla el plan B, nos destrozamos por completo. Nos desesperamos y empezamos a chapalear y empezamos a ahogarnos. Y se nos olvida que tenemos un salvavidas llamado Jesús. El Señor, Dios tiene el plan A, plan B, C, tiene un alfabeto completo. Y lo tiene en varios idiomas, lo tiene en hebreo, lo tiene en arameo y lo tiene en griego. Para que le busquemos y Él hará. Padre, gracias por este hermoso tiempo, mi Señor. Por regalarnos, Padre, una vez más el privilegio de estudiar tu santa palabra. Gracias, mi Señor, porque sabemos que alejados de ti estamos perdidos y no podemos hacer nada, mi Señor. Gracias porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, mi Señor. Padre, permite que nuestros corazones sean cada vez más inclinados ante ti, mi Señor. Que no nos alimentemos solamente de manera intelectual, sino que cada versículo, cada palabra, mi Señor, cada capítulo, cada libro que estudiamos, podamos saborearlo, podamos degustarlo, mi Señor, y que quede impregnado, mi Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Mi Señor, gracias porque dependemos de ti, gracias porque nos has regalado ese mensaje a través de este estudio. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Amén. Mis hermanos, si el Señor lo permite, nos vemos
el próximo viernes para seguir estudiando de la palabra del Señor. Chao.